Hola, ¿qué tal chicos? Pues buenas tardes. Esta es la clase de la materia de sistemas de información para el grupo de administración de Sabatino, el SA 902 de la Universidad IBES, con fecha para 1 de agosto del 2020 y comenzamos. Prácticamente el tema de hoy va a ser enfocado a lo que sería el desarrollo de sistemas de la información acerca del usuario final. Entonces prácticamente tenemos que tener una correcta visualización de qué sería el panorama del cómputo orientado a lo que sería el usuario, o prácticamente como se le denomina normalmente el usuario final. Pero primero tenemos que comprender qué es un usuario final. Prácticamente el usuario final es la persona o personas que van a manipular de manera directa un producto o software. Entonces prácticamente es la persona que va a estar manipulando, que va a estar haciendo uso de algún producto, de algún software o inclusive algún hardware con un software específico. Y por lo regular no necesariamente es sinónimo de cliente o comprador, sino aquel que hará uso y empleo de determinadas herramientas tecnológicas, recordando lo que es un software, para la realización de una tarea o actividad, o en este caso con un fin determinado. Entonces, no precisamente el que compra o el que adquiere un software vendría siendo el usuario final, sino prácticamente quien haga uso o disposición de, en este caso, del software específico, recordando que la diferencia entre software y hardware es que hardware es todo lo físico, lo tangible de un elemento computarizado, de una computadora, de algún celular, etcétera, mientras que el software es prácticamente todas las aplicaciones, el sistema operativo o los programas que tengan instalados o que se instalen. Ahora, ¿en qué consiste el panorama de cómputo orientado a lo que sería el usuario final? Pues prácticamente consiste en que el usuario final pueda comprender los términos informáticos esenciales de un sistema de información. ¿Cuáles son los términos informáticos esenciales de un sistema de información? Pues lo que sería prácticamente un archivo, un dato, un hardware, lo que es el hardware y el software para poder hacer un correcto uso de un sistema informático, o en este caso un sistema de información, sin perder lo que sería eficiencia y eficacia en sus actividades. Recordando que dato puede ser cualquier número, letra, palabra, etcétera, que por sí solo este, no nos da algún significado en común, tiene que estar prácticamente aglomerado o agrupado con otros datos de un orden lógico para que entonces nos dé lo que sería información. Archivo informático es prácticamente el lugar o el almacenamiento donde se van a guardar todos esos datos informáticos. Ejemplo, si yo tengo varias palabras escritas en una computadora, la manera en como yo voy a guardar esas palabras a lo mejor puede ser a través de un documento de Word, que va a ser un archivo con una extensión determinada. El hardware es todo lo tangible de una computadora y el software es todo lo lógico o lo intangible de una computadora. ¿Sale? Ahora, ¿para qué se deben de comprender correctamente estos términos? Para que el usuario final, que sería la persona que va, en este caso, a manipular dicho sistema de información, pueda realizar sus actividades de una manera correcta sin perder lo que sería la eficiencia y la eficacia en sus actividades. Punto número uno, que sería la eficiencia, pues hacer prácticamente más con menos o hacer más con lo mismo que se tiene. Entonces prácticamente un sistema de información me permitiría realizar más manipulación de datos a través de una computadora, que sería eso en la eficiencia. Y la eficacia es que por lo regular los sistemas de información tienen un filtro para que no se ingresen lo que serían datos erróneos. Entonces eficacia tiene que ver con qué tan acertadas van a ser las actividades que yo voy a hacer a comparación de cómo las hacía o cómo se realizaban en un pasado. ¿Sale? Recordando que el ejemplo de un sistema de información a un sistema de información computarizado, siempre yo hago recalco lo que sería el IMSS, en el cual a través, en décadas pasadas, se utilizaban lo que eran sistemas de informaciones a través de carpetas con expedientes, y conforme llevaba un tiempo se iba depurando, ¿sale? Se logra implementar un sistema de información computarizado, se ingresan todos los expedientes y todo lo que sería el historial clínico de todos los derechohabientes
en su sistema personalizado, que es información a través de computadoras, y entonces se logra sobre todo hacer una mayor eficiencia porque se pueden prácticamente manipular más datos de los derechohabientes en menos tiempo, y la eficacia de que ya prácticamente no habría pierde porque con solamente buscar algún elemento de un derechohabiente como su nombre, su apellido o en este caso su número de seguridad social, se pudiera encontrar fácilmente lo que serían los datos de dicho derechohabiente para poder realizar alguna actividad en específico y poder manipular lo que sería la información de dicho elemento. Ahora, prácticamente los elementos que son requeridos de manera necesaria, de manera natural para que pueda funcionar un sistema de información, recordando y recalcando que es prácticamente, ahorita estamos enfocándonos en lo que serán los sistemas de información computarizados, son 6 elementos para que puedan trabajar de manera conjunta en un solo sistema de información, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son esos 6 elementos? El primero sería el hardware. Vuelvo a hacer énfasis, el hardware es las computadoras o el medio en el cual nosotros vamos a poder trabajar dicho sistema de información. El software es prácticamente tanto la plataforma en la cual nosotros vamos a manipular la información, ya sea a lo mejor alguna página web, algún programa embebido en el cual venga dicho sistema de información, etcétera. Lo que son los datos es prácticamente aquellos registros que nosotros vamos a ingresar. Puede ser, por ejemplo, en el caso del IMSS, los derechohabientes y por cada derechohabiente lo que serían a lo mejor datos personales como su nombre completo, edad, peso, talla, a lo mejor alergias que tenga, padecimientos que tenga, entre otras cosas, ¿no? Procedimientos tiene que ver más que nada con lo que sería algunos tipos de normas o restricciones, lo vamos a ver poco a poco, en lo cual a lo mejor si dentro de los procedimientos exista lo que sería alguna contradicción en lo que sería el sistema de información, enfocándonos en lo que sería el IMSS. Si en los datos tenemos que la persona es alérgica a la penicilina y el médico le receta penicilina, entonces el propio sistema de información tenga algún procedimiento específico para evitar que, si es alérgico a la penicilina, se le pueda suministrar o se le pueda recetar penicilina. Entonces eso se enfocaría más que nada hacia grandes rasgos lo que serían los procedimientos. Los usuarios, que son prácticamente aquellas personas que van a hacer uso de dicho sistema de información. En el caso del IMSS, prácticamente el derechohabiente no puede hacer uso de dicho sistema de información, o no como él quisiera, sino que a lo mejor a través de la página o de la aplicación móvil él pueda solamente agendar citas siempre y cuando haya algún espacio disponible dentro de su clínica, ¿sale? Pero no estaría enfocado a lo que sería el derechohabiente, sino más que nada a las personas que van a atender al derechohabiente, como lo sería a lo mejor el director de una clínica o de un hospital, los doctores o el doctor de la clínica, y posteriormente lo que serían las enfermeras o las asistentes que van a estar administrando las citas de dicho derechohabiente, enfocándonos obviamente en el sistema de información del IMSS. Ese es un ejemplo en el cual surgiría lo que son los usuarios dentro de dicho sistema de información. Y por último, lo que sería la retroalimentación. La retroalimentación es prácticamente la manera en la cual los propios usuarios pueden hacer algún tipo de cambio en dicho sistema de información para, recordando y no separándonos del tema, para mejorar lo que sería la eficiencia y la eficacia de dicho sistema de información. Le hago, recalco el tema en el cual los usuarios son los que hacen uso de dicho sistema de información, y si a la hora de hacer uso logran, o en este caso se les dificulta realizar algún tipo de actividad, ellos puedan prácticamente expresar de que a través de un cambio específico en el sistema de información se pueda, que puedan realizar su actividad de una manera correcta o de una manera más rápida. Entonces, el hardware prácticamente se encarga de la tecnología de almacenamiento, comunicaciones, entrada y salida de datos. Es prácticamente desde el mouse, teclado, monitor, el CPU, cualquier impresora, cámara, cualquier aparato de telecomunicaciones, etc.
El software es el conjunto de programas destinados exclusivamente a recolectar datos, almacenarlos, procesarlos y analizarlos, generando conocimiento para el usuario final. Entonces, a través de los datos que almacena el software, que sería el sistema de información, los procesa, los almacena y al final, al hacer algún tipo de consulta o, en este caso, recabar la información, generan lo que sería algún tipo de conocimiento para el usuario final o algún tipo de respuesta a un proceso de los datos que se ingresaron. Los datos son las proporciones de información donde reside todo el valor de la información. Entonces, prácticamente los datos son todo por lo cual está hecho un sistema de información y por lo cual un sistema de información puede ser bastante relevante o no para una empresa. Entonces, dependiendo la cantidad y la calidad de los datos, es como un sistema puede ser relevante o no. ¿A qué me refiero con calidad de los datos? No significa que sean datos de mala calidad, sino más que nada a que el uso que se le dé a los datos que tenga dicho sistema genera algún tipo de eficiencia en un proceso de la empresa o genera algún tipo de actividad económica. Si los datos solamente son para algún tipo de registro, obviamente no tendrían algún tipo de, entre comillas, calidad para la empresa. No significa que estén erróneos, sino que no generarían algún tipo de beneficio, ya sea económicos o de procesos en dicha empresa. Los procedimientos son lo que serían las políticas, reglas o normas de negocio aplicables a los procesos de la organización. Entonces, si yo tengo que mi empresa solamente va a recibir a personas que sean mayor de edad, a la hora que se registren voy a pedir lo que sería su fecha de nacimiento y automáticamente el sistema de información, a través de alguna regla específica del negocio, me diría, ¿sabes qué? Este usuario es menor de edad, no le puedo mostrar dicho contenido o no le puedo permitir el acceso a dicho contenido, ¿sale? A lo mejor esto pudiera aplicar a muchos bancos en los cuales te permiten registrarte para ver si eres candidato a alguna tarjeta de crédito, etcétera, aplicando algunas reglas o políticas del negocio, como pudieran ser siendo mayores de 18 años y siendo menores a lo que serían 69 años y creo que son 11 meses o 69 años y 12 meses. Desconozco, pero a partir de los 70 ya no puedes generar un nuevo crédito. Son políticas de muchas empresas para evitar lo que sería alguna pérdida dentro de sus negocios, pero ese pudiera ser alguna política o regla que automáticamente un sistema de información a través de un procedimiento pudiera aplicar y en este caso facilitar o agilizar algún tipo de norma o algún tipo de procedimiento específico para la empresa u organización. Los usuarios, como hacía yo énfasis, son las personas que interactúan con la información extraída de los datos, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería la información extraída de los datos dentro de una institución bancaria? Pues sería a lo mejor determinado tarjetaviente que tiene unas 2, 3 o una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. Entonces prácticamente esa sería la información extraída a través de los datos, porque con todos los datos que se ingresan se procesan y automáticamente me retornan información, constituyendo lo que sería el componente decisivo para el éxito o fracaso de cualquier empresa. Recordando que un sistema de información puede darnos éxito o fracaso dependiendo de lo que serían los usuarios. Si los usuarios pueden realizar un correcto uso dentro del sistema de información, entonces sí me darían lo que sería ese éxito deseado. Pero si no hacen un correcto uso o en este caso tienen más demoras en utilizar dicho sistema de información, entonces me pueden generar un fracaso. A pesar de que estén haciendo su chamba de manera correcta, pero no a la velocidad que se desea, entonces sí puede traer algún tiempo de incertidumbre a la empresa y por ende algún fracaso específico. Y la retroalimentación es elemento clave de cualquier sistema de información, ya que suele ser la base para la mejora continua. Entonces tenemos que lo que sería un sistema de información en lo que tenemos la entrada, el procesamiento y la salida de los datos. Y viene lo que sería la retroalimentación, que serían aquellos datos que ya se procesaron, vuelven a ser ingresados para posteriormente ser
procesados. El ejemplo que yo les daba de la retroalimentación dentro de un sistema de información es cuando ustedes pasan lo que sería su credencial de estudiante en el pasan el código de barras de su credencial de estudiante en el lector de código de barras de la entrada de la universidad. Entonces, a la hora que ustedes ingresan dichos datos al sistema, se procesan y dan como salida lo que sería tanto su nombre, su carrera, en este caso, si es del sistema escolarizado, sabatino, y posterior, si han realizado sus respectivos pagos o no. Y automáticamente te dan información que sería fulanito de tal si pasa, fulanito no, y por qué motivo es que no accede. Entonces la retroalimentación es el volver a ingresar ese dato que ya se procesó como lo que sería el número de matrícula para que se vuelva a procesar y me retorne la salida de información. Esto también aplica para cualquier sistema de información. Para a la hora de hacer un uso, por lo regular hay una retroalimentación para hacer algún tipo de cambio o mejora para un correcto uso dentro del sistema de información. Ahora, por lo regular, hemos estado hablando de un sistema de información, de las características que tiene, de los parámetros, de aquellos procesos que realiza. Sin embargo, ¿qué es lo que nos retorna un sistema de información o qué es lo que nosotros podemos ingresar aparte de datos de un sistema de información? Por lo regular, ingresamos lo que sería un archivo o fichero informático. Ahora, entonces, pero vamos a ver qué es un archivo o un fichero informático. Viene siendo lo que sería un conjunto de bits, o sea, un conjunto de unos y ceros aglomerados en un correcto orden para que la computadora pueda comprender qué es lo que almacenan. Entonces es un conjunto de unos y ceros que son almacenados dentro de un dispositivo. Un dispositivo puede ser desde un celular, una computadora, un disco duro, una memoria USB, etc. Hasta un servidor. Entonces, un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. ¿Esto qué quiere decir? Que si en mi memoria USB tengo la carpeta IBES y dentro de la carpeta IBES tengo la carpeta que se llama sistemas de información en lo cual guardo todos mis apuntes y dentro de la carpeta sistemas de información tengo lo que sería apuntes.doc que nos daría lo que sería un archivo de Microsoft Word, del procesador de palabras Microsoft Word. Entonces ese archivo tendría las características de su nombre completo que sería apuntes.doc con todas las características de toda su ruta, que sería IBES, diagonal, sistemas de información, diagonal, apuntes.doc. Eso es como regularmente se identifica un archivo informático. Entonces, los archivos informáticos se les llama así porque son los equivalentes digitales a los archivos escritos en expedientes, tarjetas, libretas, papel o microfichas del entorno de una oficina tradicional. Entonces, por lo regular, los archivos informáticos son aquellos tanto fotografías, documentos, imágenes, aquellas hojas de cálculo, etcétera, que vendrían siendo parte de una oficina, ahora transformados a elementos de unos y ceros de manera digital dentro de una computadora o de un teléfono, etcétera. Ahora, por lo regular, los archivos se clasifican en tres grandes rubros. Pueden existir más clasificaciones, pero de manera generalizada lo estamos manejando en lo que serían tres elementos. ¿Cuál sería el primer elemento? Serían archivos de texto. Entonces, por lo regular, estos archivos de texto suelen ser identificados con .doc, .txt, .rtf, .odt o en este caso .pdf. Y por lo regular contienen secuencias de secuencias de caracteres o de números o en este caso caracteres alfanuméricos que por lo regular se denominan documentos. Entonces aquí podemos guardar lo que sería algún archivo de Word, algún archivo de blog de notas, algún archivo de los famosos PDF, etc. Los archivos, la segunda característica o el segundo rubro que vamos a ver sería archivos ejecutables. ¿Cuáles son esos famosos archivos ejecutables? Son los que por lo regular terminan con una extensión .exe, en el cual se denomina como ejecutable en inglés, y son aquellos que disparan acciones como ejecutar alguna aplicación, ejecutar alguna aplicación, o en este caso abrir alguna aplicación. También pueden ser algunos accesos directos a lo que sería de un icono a
un programa específico. Entonces, por lo regular, los iconos que nosotros manejamos en nuestro escritorio de la computadora vienen siendo accesos directos con un icono determinado a lo que sería una aplicación o un programa en específico. También los iconos que nosotros manejamos en nuestro celular, como sería Facebook, WhatsApp, Twitter, etcétera, vendrían siendo lanzadores de esas aplicaciones que ya están previamente instaladas en dicho dispositivo. Y posteriormente lo que son archivos multimedia. Creo que eso la mayoría los conoce, que son los terminados en JPG, GIF, MP4, MP3, AVI, etc. Y por lo regularmente son lo que serían imágenes, audio, música o videos cuya información se traduce en lo que sería alguna imagen, alguna ilustración, fotografía, algún video, canción, película, etcétera. Entonces todos esos elementos multimedia son los que por lo regular se consideran como multimedia, como ilustraciones, fotografías, canciones, películas, etcétera. Ahora, ¿cuáles de estos elementos o cuáles de estos archivos informáticos por lo regular puede almacenar un sistema de información? En teoría, los tres los pudiera almacenar, pero los únicos que en teoría son aceptables para que un sistema de información los pueda almacenar pudiera ser a lo mejor lo que son .doc, .txt y algunos archivos multimedia, como pudieran ser imágenes. ¿Qué ejemplos pudieran ser de esos archivos que se suben a un sistema de información? Pudiera ser cuando se requiere alguna foto de usuario, ahí se sube lo que sería un archivo multimedia, como lo sería una imagen. Cuando se requieren a lo mejor digitalizar algunos documentos, como pudiera ser el acta de nacimiento, el CURP, etcétera, y te lo piden por lo regular en un formato PDF, entonces en ese momento es cuando se puede subir en un sistema de información archivos de texto. Por lo regular los archivos ejecutables no son necesarios o indispensables dentro de un sistema de información, a menos que sea muy específico. Pero prácticamente ningún sistema de información requiere algún archivo ejecutable como dato de entrada. Ahora, ¿qué es un centro de información? Prácticamente los centros de información son centros especializados y creados con el propósito de recopilar datos, producir información y ponerla al alcance de todos aquellos elementos, usuarios o sistemas que puedan acceder, hacer uso, modificar o manipular estructuras de datos con una finalidad determinada de su planeación. Entonces prácticamente un centro de información vendría siendo aquella biblioteca, por así decirlo, en el cual se almacena todos los datos de un sistema de información. Entonces pudiera ser de que tanto algún elemento como pudiera ser alguna interfaz de algún sistema pueda acceder a dichos datos del centro de información, algunos usuarios o también otro sistema externo pueda acceder a dicha biblioteca a dicho centro de información de un sistema de información. ¿Cómo puede ser de que un sistema pueda acceder a la información de otro sistema? Muy fácil, puede que algunos sistemas compartan su información propia para ser consultadas por otros sistemas. ¿Sale? Y viceversa, que los sistemas los cuales consultan no puedan ser consultados por el que fueron consultados. Entonces, ¿de qué manera se puede entender eso? Imaginando de que, por ejemplo, dentro de México existe lo que sería tanto el Círculo de Crédito y Buró de Crédito, que concentran entre ambos una base de datos de todos los usuarios en los cuales manejan tarjetas de crédito o cualquier tipo de crédito, hipotecas, etcétera. Entonces, esa base de datos que tienen tanto el Círculo de Crédito como el Buró de Crédito concentran bastante información. Entonces, a través de alguna cuota, los bancos pueden acceder a dicha base de datos para saber cómo está el famoso score de dicha persona. Si ha pagado, si no ha pagado. Y si no ha pagado, ¿sabes qué? Si yo soy Banco Santander y fulanito no ha pagado lo que sería su tarjeta de crédito, yo lo comparto con Círculo de Crédito y Buró de Crédito para que entonces cambiarle el score de bueno a malo, y así si dicho tarjetaviente o de dicho cliente quiere sacar un nuevo crédito con otra institución financiera, pueda ser denegada. Pero viceversa, el Círculo de Crédito no puede acceder a la información de todos los bancos. Solamente es cuando los bancos acceden o cambian o modifican lo que sería algún perfil
de alguna persona en específica, ya sea de que si ha pagado o si no ha pagado, pero que un buró de crédito pueda acceder a la información financiera de un banco o de dicho cliente no se puede. Entonces esa es la manera en la cual algunos sistemas comparten información, comparten lo que sea, perdón, su centro de información con otros sistemas. Ahora, ¿cuáles son las características generales de los archivos? Ya vimos que prácticamente un archivo informático es un conjunto de unos y ceros, pero ¿cuáles son esas características generales que en este caso los centros de información comparten con otros sistemas? Pues vendrían siendo 5. La primera es que son representables. ¿Qué significa representables? Punto número 1, que los archivos no suelen tener suelen tener un nombre que no exceda un máximo de 255 caracteres, casi como Twitter, o creo que como era antes Twitter, en lo cual no puedes exceder ese máximo de 255 caracteres. De lo contrario, el sistema operativo te lo impide o no te permite poder agregar más caracteres a lo que sería el nombre final de dicho archivo. Esto incluyendo su extensión. ¿Qué sería si yo tengo un archivo con 252 caracteres? Perdón, 251, el 252 sería el punto, el 253 sería, del 253 al 255 sería el doc. Entonces yo tengo mi nombre ultra largo de mi archivo de apuntes en Word, el 252 sería el punto y los últimos 3 sería el doc. Entonces de esa manera como nosotros podemos representar un archivo, o de esas maneras como esa característica de los archivos que sean representables, que tienen un nombre y tienen un máximo de 255 caracteres. La siguiente característica de los archivos es que son únicos por directorio. ¿Qué significa que son únicos por directorio? Que prácticamente en una misma carpeta o directorio no pueden existir dos archivos idénticos con el mismo nombre. Puede existir a lo mejor mismos archivos que sean idénticos, sí, pero no pueden existir con el mismo nombre. Cuando ello ocurre, por lo regular, alguno de los dos deberá cambiar su nombre por el de otro, si en caso de que no cambie su nombre, el nuevo prácticamente reemplazará al antiguo. Entonces esa es prácticamente una de las características que son únicos por directorio o por carpeta. ¿Puedo tener un mismo archivo en diferentes carpetas con el mismo nombre? Sí, siempre y cuando sean diferentes carpetas, pero no pueden estar en el mismo lugar dos archivos o dos carpetas con el mismo nombre. La tercera es que son modificables. Obviamente, a excepción de aquellos que expresan que han sido protegidos contra alguna modificación o aquellos que sean vitales para el sistema operativo, todos los archivos informáticos pueden sufrir algún tipo de modificación de manera natural. ¿Qué significa de manera natural? Que prácticamente a placer o a voluntad o a necesidad podemos nosotros hacer modificaciones a los archivos. ¿Qué significa modificaciones? Tanto borrarlos, crearlos, en este caso hacerle alguna modificación interna o externa. Interna quiere decir que a lo mejor le cambio algunos elementos a mi archivo de Word, o externa que le cambie yo prácticamente el nombre. Renombrarlo a lo que sería voluntad o necesidad. La cuarta característica de los archivos es que poseen un tamaño. ¿Qué significa que poseen un tamaño? Pues que de acuerdo a la cantidad de información que un archivo contenga, este tendrá un tamaño o peso, que por lo regular es mesurable o calculable en kilobytes, megabytes o inclusive gigabytes. Entonces, entre más grande es el archivo, más capacidad tendrá que tener nuestro disco duro, nuestra memoria USB, etcétera, para poder soportar dicho archivo. Por lo regular, kilobytes suelen ser documentos de texto muy sencillo, megabytes desde imágenes, algún tipo de video, música, etcétera, y gigabytes pudieran ser algunos juegos muy grandes o pesados, o inclusive algunas películas. Y la última característica de los archivos informáticos es que los archivos informáticos tradicionales están organizados en carpetas o directorios, o pudiera ser subcarpetas, como una forma de categorizarlos y distinguirlos, en los cuales pertenecen a una aplicación o programa de los que pertenecen a otros. Entonces las carpetas no son más que etiquetas para representar los compartimientos de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que los archivos están almacenados, entre comillas, almacenados en carpetas o en directorios,
pero dichas carpetas no existen en lo que sería el disco duro o en el dispositivo de almacenamiento, sino que dichas carpetas es una etiqueta previa al nombre del archivo. Entonces las etiquetas los directorios o las carpetas se pudieran considerar prácticamente parte del nombre del archivo. Entonces, entre más subcarpetas tengamos, nuestro archivo será prácticamente más corto en su nombre. Ahora, vamos a ver con lo que ya una vez que vimos prácticamente todas las características de un sistema de información, vamos a ver lo que sería la puesta en operación de un sistema. ¿Qué es esa famosa puesta de operación? Pues una implementación. ¿Y qué es la implementación de un sistema? Pues consiste en unificar criterios de actuación, procesos y recursos empleados en los distintos sistemas existentes, configurando una estructura única que dé respuesta a los requisitos de las distintas partes interesadas. Entonces la implementación consiste en unificar todos aquellos elementos que conforman el sistema de información para posteriormente ponerlo a prueba. No es lo mismo la implementación que la puesta en operación. Entonces la implementación es unificar todo el sistema, todos aquellos subsistemas en un sistema completo y único. Y posteriormente la puesta en operación consiste en la correcta implementación del sistema de información funcional siguiendo los pasos de su ciclo de vida. Recordando que vimos dos ciclos de vida, el ciclo de vida de un software y el ciclo de vida de un sistema de información, en el cual el ciclo de vida del software se enfoca más que nada en lo que sería la corrección la corrección de errores y pruebas, mientras que el sistema de información se correcta en un correcto, en recabar correctamente todos los requisitos, tanto funcionales como no funcionales, así como en una correcta planeación. Recordando que si no se tiene los requisitos de manera correcta y una correcta planeación, no se puede poner en puesta en operación un sistema de información debido a que no estará correcto o no estará completo y no será relativamente funcional para determinados usuarios. Entonces, prácticamente siguiendo los pasos del ciclo de vida de un sistema de información, se logra determinar a un sistema de información con una autoevaluación. Entonces, ¿qué consiste esa autoevaluación? La manera en la cual yo puedo prácticamente definir si mi sistema de información está completo o no, si es funcional o no, si tiene un correcto diseño o no, y en este caso si va a realizar las actividades o procedimientos en los datos que se requiere o no. Entonces, prácticamente la puesta de operación de un sistema de información solo puede ocurrir cuando el sistema esté correctamente terminado. Si el sistema no está correctamente terminado, tiene alguna dificultad o algún elemento que no esté correcta, que no me dé el resultado esperado, entonces no puede ocurrir la puesta en operación. Si está correctamente terminado, entonces sí puede ocurrir la puesta en operación y el usuario podrá manipular los datos introduciéndolos y obteniendo información, reportes funcionales y correctos. Entonces, una vez que esté unificado y esté correcto dicho sistema de información, se puede poner en puesta la operación y que los usuarios puedan manipular dicho sistema. Ahora, ¿qué es la conversión? Vamos a ver lo que sean estrategias de conversión, pero punto número 1 tenemos que ver qué es la conversión. Prácticamente, la conversión de sistemas es la adaptación de un sistema de información a un sistema de información computarizada, utilizando los mismos elementos que serían procesos, estrategias, reglas, restricciones, etcétera, que utiliza un sistema de información, pero ahora mediante el uso de herramientas tecnológicas. Es lo mismo que yo les comentaba mediante el IMSS, ¿no? Que el IMSS en décadas pasadas utilizaba lo que sería un sistema de información a través de documentos impresos, o en este caso a través de documentos en máquinas de escribir, en los cuales se recababa toda la información, se almacenaba en carpetas en un librero que existía dentro del almacén del IMSS. Actualmente sigue funcionando dicho almacén, pero se utiliza para otras cosas muy específicas y todos esos elementos o esos datos se convirtieron en datos tecnológicos o en datos computarizados a través de un sistema de información. Entonces prácticamente el IMSS
utiliza los mismos procesos, las mismas restricciones, las mismas reglas y estrategias, nada más que en vez de hacerlos de manera manual, se hacen de manera automática a través de un sistema de información que está establecido en algunas computadoras o en algunos programas que tienen las computadoras del IMSS. En eso consiste la conversión de un sistema. Entonces, ¿cuáles son las famosas estrategias que se pueden implementar para una correcta conversión? Existen 5, que sería la capacitación del personal, la reagrupación del personal, la renovación del personal, cursos y talleres y la contratación de nuevo personal. ¿Sale? Aquí vamos a ver que algunas son bastante similares, pero no lo son. Tienen sus respectivas diferencias y por ende es que vamos a ver. Obviamente recordando que estas estrategias para conversión de un sistema de información a un sistema de información computarizada se enfocan en lo que serían las prioridades para la empresa, no tanto para el personal. Entonces, si el personal no es apto, pues ahora sí con la pena se tendría que renovar dicho personal para que pueda, en este caso, utilizar el sistema de información y que todos los procesos de la empresa sean un poco más eficientes. Recordando que la eficiencia es hacer prácticamente más con menos o minimizar algún tipo de gasto o tiempo. Entonces, ¿en qué consiste las revisiones durante la operación de un sistema? Pues consiste en la constante supervisión, adaptación y modificación de la evaluación en el cual un sistema de información ya implementado, en el cual se evaluará el desempeño y uso del sistema por personal con alta jerarquía organizacional. Entonces, prácticamente las revisiones durante la operación de un sistema consisten en que el personal de alta jerarquía dentro de la organización, como pudieran ser gerentes, supervisores o en este caso accionistas, puedan evaluar dicho sistema de información. Entonces, por lo regular, quienes se le entrega el sistema de información funcional es al personal con una jerarquía alta para posteriormente hacer un correcto uso del sistema de información y ellos puedan, en este caso, evaluar dicho sistema de información y verificar si las actividades que está realizando dicho sistema de información son correctas para ellos o no, si hay que realizar alguna modificación, si es viable las actividades que están haciendo dicho sistema de información o no. Así es que recordando la parte pasada, las estrategias para implementar una correcta conversión dentro de un sistema de información, que eran estas. La primera es capacitación al personal. ¿Qué consiste la capacitación del personal? Pues es prácticamente cuando se le da alguna correcta orientación al personal para que pueda hacer uso de dicho sistema de información. Recordando que dichas capacitaciones tienen que forzosamente ser aprobadas para que el usuario pueda hacer uso del sistema de información. De lo contrario, si no pasa dicha capacitación, no puede hacer uso el personal del sistema de información. Esto no tiene que ver absolutamente nada con renovación del personal o no, solamente una capacitación. Si es apto para utilizarlo, lo utilizará. De lo contrario, no lo utilizará. Lo siguiente es la reagrupación del personal. La reagrupación del personal consiste en una evaluación a todo el personal para que las personas que sean más aptas de utilizar dicho sistema de información, entonces sí puedan utilizarlo sin la necesidad de una correcta capacitación. En este caso se le puede dar una instrucción de manera pequeña sin que sea bastante compleja o específica. La renovación del personal consiste igual en hacer una evaluación y todas aquellas personas que no sean aptas para realizar, o en este caso para utilizar dicho sistema de información, en este caso se liquidarían y se contrataría a nueva persona que supliera el lugar de las personas que no fueron aptas para utilizar dicho sistema de información. Posteriormente son cursos y talleres. ¿Qué vienen siendo los cursos y talleres a diferencia de capacitación de personal? Pues que obviamente los cursos y talleres por lo regular te dan algún elemento, algún documento que en este caso se puede agregar lo que sería el currículum. Y la contratación de nuevo personal prácticamente se enfocaría en contratar exclusivamente personal para que el personal extra, o en este caso empleados nuevos, para que puedan hacer uso de dicho sistema de información. Entonces prácticamente la última consistiría en contratar nuevo personal
para que utilicen dicho sistema de información, aparte de las personas aparte del personal que ya está laborando actualmente. Ahora, dentro de las revisiones durante la operación del sistema ya vimos que primero eran evaluar el desempeño y uso a través de personal de alta jerarquía como eran gerentes, supervisores y accionistas. Después de que ellos realizan dicha evaluación, va lo que sería la evaluación de la revisión del sistema de información por parte de los usuarios. Entonces, a través de los usuarios que utilizan dicho sistema de información, se toma una decisión sobre los comentarios, quejas, opiniones y adaptaciones que puedan presentarse y se determinará si es viable realizar alguna modificación al sistema. Cabe señalar que estas evaluaciones se realizan periódicamente dentro de un sistema de información organizacional. ¿Qué significa esto? Que a través del uso que se le vaya dando al sistema de información es como algunos usuarios puedan dejar algún tipo de opinión, queja, etcétera, en el cual si muchos usuarios coinciden en dicha información, en dicha queja, entonces es que se toma una decisión si es viable realizar dicha modificación o si no es viable. Ahora, vamos a ver lo que sería la planeación de la implantación. Prácticamente la implantación de un sistema de información se da a partir de la actualización o renovación de un sistema existente. Si no existe un sistema existente, entonces se realiza lo que sería una correcta gestión o planeación de un sistema de información para posteriormente implantarlo. Entonces, por lo regular, la planeación de la implantación se basa por lo regular en lo que ya es en el sistema de información que ya estaba establecido anteriormente y que era operado por los usuarios, pero ahora será a partir de elementos computarizados. Entonces, para poder realizar la correcta implantación de un sistema de información es necesario realizar un plan de implementación. Por lo regular, los planes de implementación se dividen en tres partes, que sería la planeación, organización y control. ¿Sale? Hay que tener muy en cuenta estos tres elementos, que es la planeación, organización y control, debido a que vamos a ver algunos elementos que son bastante similares con estos y nos darán una idea correcta de cómo hacer una correcta planeación dentro de la implementación de un sistema de información. Entonces, para poder comprender correctamente la implantación de un sistema de información es necesario conocer las propiedades de un sistema. Prácticamente las propiedades de un sistema vienen siendo lo que son cuatro, que es la estructura, la emergencia, la comunicación y el control. Entonces, dentro de la propiedad de los sistemas, que es la estructura es prácticamente la propiedad de los sistemas que conforman la jerarquía, orden, comunicación e interrelación de los componentes de un sistema. Entonces, prácticamente la estructura define quién es el jefe de quién, cuál es la comunicación que tiene algún elemento con otro y posteriormente la interrelación que existen entre ellos. No solamente la comunicación, sino las actividades que realiza algún elemento, qué tanto le sirven al segundo elemento para que realice sus actividades o viceversa. Imaginando el sistema digestivo, okay, qué tan vital es las actividades que realiza el intestino delgado para que haga sus actividades el intestino grueso, ¿sale? Entonces prácticamente es la jerarquía, quién es más importante que uno. A lo mejor dentro de un sistema se encuentra algún elemento que si se elimina no afecta la estructura del sistema. Entonces puede haber algunos elementos que funcionen, pero cuando tenga alguna dificultad, con la jerarquía y el correcto orden de la estructura de un sistema se puede definir si se puede, en este caso, modificar o suprimir dicho elemento. Posteriormente vamos a ver lo que es la emergencia. La emergencia es aquello por lo que el sistema aflora o es producto de una estructura determinada. Entonces, prácticamente la emergencia es aquello por lo cual está hecho dicho sistema, ¿sale? Entonces, imaginemos que la emergencia de Bimbo es prácticamente la realización de pan dulce, ¿sale? Entonces, Coca-Cola, la emergencia de Coca-Cola pudiera ser la realización de bebidas gasificadas azucaradas, ¿sale? O de refrescos de diversos sabores, colores, etc. Entonces, la emergencia es por aquello por el cual el sistema está hecho. De lo contrario, si no se hiciera dichas actividades, no tendría caso o función dicho sistema.
La comunicación es la propiedad que indica el grado de interrelación e interdependencia entre los elementos del sistema. Entonces la comunicación indica sobre todo qué independiente es un elemento del otro y qué tanta relación existe entre uno con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor algún elemento de todo el sistema sea independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que no necesita que alguien más le dé algún elemento para que pueda realizar sus actividades. Y la interrelación o interdependencia pues también se puede aplicar a lo que sería qué tanto necesito de los otros elementos para poder realizar mis actividades o viceversa. Si algún elemento, en dado caso que pudiera fallar, puede seguir el sistema funcionando o no. Un ejemplo pudiera ser, a lo mejor, la vesícula tiene alguna función dentro de nuestro organismo interno, ¿sale? Sin embargo, ¿qué pasa cuando las personas tienen algún problema con la vesícula? Pues por lo regular tienden a eliminarla del sistema, tienden a operarlo y sacarles la vesícula. Sin la vesícula se puede tener una vida normal, es correcto, sí se puede tener una vida normal, y eso también se enfocaría en lo que sería la interrelación. A lo mejor sí es funcional para mi sistema, pero no es vital. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Que es funcional para mi sistema, para el humano, pero en el momento en el cual se quita no hay mayor problema. Eso también se puede enfocar en lo que sería la comunicación. Y el control. El control vendría siendo la propiedad más importante de los sistemas, ya que ésta permite la autorregulación de la comunicación entre las partes del sistema, así garantizando la supervivencia del sistema. Recordando que si no está correctamente regulado un sistema, puede existir tanto una sobreproducción o al revés. Puede existir una producción de menos y eso puede afectar a lo que sería el sistema, o en este caso el humano puede afectar otros sistemas del organismo. ¿Qué pasa cuando por lo regular los riñones no eliminan todas las toxinas del cuerpo? Pues por lo regular tienden a dar algunos problemas en la sangre y se les requiere que se le haga algún tipo de diálisis o hemodiálisis. ¿Y qué pasa cuando un humano tiene el metabolismo muy alto? Por lo regular tienden a ser bastante delgados o tienen algún descontrol en algún tipo de glándula que por lo regular les da ese tipo de problemas, como podrían ser algún tipo de problema en la tiroides. Si no está correctamente regulada, entonces sí puede dar algunos tipos de problemas de salud. Entonces, enfocándonos a lo que sería otro tipo de sistema, la autorregulación permite que dichos sistemas se puedan regular, controlar, en este caso aumentar algún tipo de producción o disminuirla dependiendo el caso o la necesidad de dicho sistema, y así garantizar la supervivencia del mismo. Ahora, ¿por qué es importante o para qué es importante comprender las propiedades generales de un sistema? Muy fácil, porque si nosotros podemos comprender las propiedades generales de un sistema y saber, o en este caso ver correctamente cómo funciona un sistema o un sistema de información, podemos entender correctamente la manera en cómo implementarlo. ¿Qué significa cómo implementarlo? Ok, ¿de qué manera voy yo poniendo los sistemas transaccionales para hacer funcionar mi sistema de información? Si ingreso todo mi sistema de información de un día para el otro, si lo voy ingresando poco a poco, dependiendo qué tanto dependa ese sistema de información, con la emergencia del sistema, con el control del sistema, con la comunicación y la estructura del sistema por el cual florece o emerge alguna empresa u organización. Ahora, vamos a lo que serían los tres elementos de la implantación, que sería el punto número 1, la planeación. Prácticamente se compone de la división de la implantación del sistema de información en subsistemas a través del desglose analítico, estableciendo actividades para cada subsistema por medio de la conformación de paquetes de trabajo, la programación de actividades a través de un calendario con un inicio y un fin de fechas de la implantación del sistema de información. ¿Qué quiere decir esto? Que para tener una correcta planeación de implantación, por lo regular tiene que haber algún tipo de paquetes de trabajo con una programación de actividades a través de un calendario con un inicio y un fin. Entonces, imaginemos que el día 1 se va a empezar lo que sería el inicio de actividades, en el cual
se va a conformar el paquete de trabajo que desean algunos trabajadores que instalen un sistema transaccional para la programación de actividades. Entonces, se instala un sistema transaccional para que, en este caso, en ejemplo de la Universidad IDES, para que a través de ese sistema transaccional puedan checar los docentes del escolarizado. Posteriormente, la siguiente semana se implementa lo que sería el sistema transaccional para los del sabatino. Posteriormente se ingresa el sistema transaccional para que los alumnos puedan verificar si puedan acceder o no. Posteriormente se ingresa algún sistema para subir calificaciones y así se van implementando determinados elementos del sistema hasta que queda completamente instaurado el sistema de información. Recordando que todo, como todo calendario, tiene un inicio y un fin en las fechas de implantación. Entonces en eso corresponde lo que sería la correcta planeación de la implantación, que sería ir determinando de qué manera se va a ir instaurando en la empresa el sistema de información. Si de un día para otro, si a través de un ciclo determinado y conforme se vayan haciendo pruebas y sean en este caso positivas, entonces sí se termine la correcta implantación del sistema. Después vamos a lo que sería la organización. La organización comprende la conformidad de la unidad ejecutora del proyecto, el manual de puestos, accesos y características, jerarquías, funciones de las personas responsables y la ejecución del proyecto, así como el uso de datos. ¿Y qué consiste la organización? Pues al igual que existe un paquete de trabajo en el cual se va a ir implementando poco a poco, no significa que porque se ingrese un sistema transaccional todos los usuarios de dicho sistema transaccional puedan utilizarlo. ¿Qué quiere decir con la organización? Ok, si ya está implementado el sistema de información para recabar a lo mejor las asistencias de los alumnos o de los maestros, solamente van a hacer uso de dicho sistema de información a lo mejor determinados usuarios, como por ejemplo solamente los maestros de sabatino y solamente los alumnos de primero a tercer cuatrimestre. Los demás se tendrían que esperar a que proceda prácticamente su turno para tener una correcta organización, debido a que si dicho sistema de información se utiliza en su totalidad, no se pueda en este caso controlar lo que sería algún error en dicho sistema a la hora de implementarlo. Entonces, por eso es que por lo regular la mayoría de sistemas de información se van implantando paulatinamente, y a pesar de que ya esté correctamente implantado el sistema de información, se le irá dando acceso a los usuarios conforme se vaya dando un determinado uso en dicho sistema y conforme vaya dando los resultados esperados. Así, si un resultado no me da el elemento esperado que se desea, se puede en este caso regresar al sistema de información principal y evitar tantas demoras en procesos o en actividades de la empresa. Y por último vamos al control. El control implica la descripción del sistema en teoría controlado, estableciendo índices de control, planes de contingencia, control de calidad durante la ejecución de la implantación, así como formularios utilizados como medios de control. ¿Qué significa esto? Que prácticamente el control me permite hacerle algún tipo de modificaciones, así como saber de qué manera se está utilizando dicho sistema de información. Si hay algún tipo de plan de contingencia para que en caso de que haya algún problema en dicho sistema de información, saber qué hacer con base al plan de contingencia. Ejemplo, si dicho sistema de información transaccional está fallando, ok, tengo otro sistema de información transaccional que también me puede servir. Si no funciona uno, funciona el otro, ¿no? Entonces, dependiendo del plan de contingencia, es como se van a realizar algunos tipos de actividades, así como el control de calidad durante la ejecución. ¿Qué significa control de calidad durante la ejecución? Que se pueda tener un control sobre si la ejecución cumple todos aquellos requisitos o requerimientos o protocolos que requiera la empresa para, en este caso, poder realizar sus actividades de manera correcta. Así es que, ¿qué similitudes tiene la implantación de un sistema de información con las características generales de un sistema? Pues que prácticamente tienen una estructura, un control y una organización y un control tanto en el sistema como en el sistema de información, debido a que ambos elementos tienen que comprenderse prácticamente cómo funciona para saber en qué tiempos utilizarse, cuándo implementarse y sobre todo
si es funcional hacer dichas actividades o no. Así, igual, si falla algún elemento de mi sistema de información, saber si se puede aislar dicho sistema o para que continúe la producción, en este caso para que continúen los procesos de los datos, o si hay que aislar dicho elemento deteniendo la producción para, en este caso, hacer énfasis en la solución de problemas y posteriormente volver a ponerlo en marcha. Entonces, de esta manera es como concluimos la implantación de un sistema de información, así como las estrategias que se utilizan. Así es que, chicos, para el siguiente sábado 8 de agosto, quiero que me realicen una tarea antes de que me la entreguen antes de la 1 de la tarde para que les sea válida al 100%. De lo contrario, si se entrega después, pues ya saben que no vale lo mismo. Así es que prácticamente con base en los temas vistos durante esta clase, quiero que me realicen lo siguiente. Punto número 1, que me describan un sistema de información que conozcan en el cual se les haya aplicado una conversión de sistema de información a un sistema de información computarizada. El ejemplo que yo les pongo es el del IMSS, en el cual, por eso de la década de los 2000, almacenaba expedientes de los derechohabientes a través de carpetas o documentos físicos, y actualmente lo maneja a través de un sistema de información computarizada. Entonces quiero que me describan ese sistema de información en el cual se le hizo una conversión. Ejemplo, en la empresa X, en tal periodo se utilizaba un sistema de información a través de documentos escritos y bla, bla, bla. Posteriormente, en tal año o en tal fecha o hace X tiempo aproximadamente, se implementó lo que sería un sistema de información computarizado utilizando los mismos datos y procedimientos a través de elementos informáticos o elementos computarizados. Quiero que me describan así las dificultades antes de aplicar la conversión y los beneficios que hubo después de implementarla. Ejemplo, ¿cuáles eran las dificultades que tenía el IMSS antes de implementar su sistema de información computarizada? Que por lo regular se depuraban expedientes y se perdía bastante información del historial clínico de los derechohabientes. También se extraviaban bastante los expedientes clínicos. También había luego demoras en las consultas debido a que había errores o equivocaciones en lo que era seleccionar o catalogar los expedientes de los derechohabientes, y por eso está que luego se perdía o los derechohabientes perdían algunas consultas o entraban a consultas, pero el médico no tenía una idea o en este caso la manera en cómo se le trataba a dicho derechohabiente, ¿no? Con base en sus medicamentos, etcétera. Y por último, quiero que me expliquen si hubo una capacitación al personal que lo usó, si hubo las estrategias de conversión. Quiero que me expliquen si hubo una capacitación, si hubo una renovación del personal, si hubo una regrupación del personal, etcétera. De las características que vimos, de las 5 estrategias que vimos para la conversión de un sistema de información a un sistema de información computarizada, quiero que me expliquen cuál de todas se aplicó al convertir dicho sistema de información al sistema de información computarizada con los usuarios. Si hubo una capacitación, si hubo un curso, si hubo un taller, si hubo una renovación del personal, si hubo a lo mejor contratar un nuevo personal o solamente si hubo una reagrupación de dicho personal. Entonces prácticamente con esto concluiríamos nuestra clase del día de hoy y nos veríamos el siguiente sábado con el último tema que nos tocaría antes del examen final. Bueno chicos, que tengan bonita tarde. Hasta la siguiente semana.